Cometido Ángeles es deuda y aquí está pues la presidenta de la Convención Constitucional junto a Francesco Garzela. Efectivamente, presidenta, muchas gracias por estar junto a nosotros porque el esfuerzo que queremos hacer no es menor y usted viene preparada con unas gráficas, por eso estamos en este sector del estudio, porque sabemos que en temas de información se ha dicho, la propia convención lo ha reconocido, los convencionales constituyentes, de que nos cuesta entender el proceso, en que estamos y se nos viene, como decía Ángeles, prontamente un plebiscito. Bienvenida, presidenta, y bueno, vamos de lleno a sus gráficas, se las trajeron ustedes. Muchas gracias, muy buenos días. Buen día. Buenos días. Muchas gracias por el espacio, por ayudarnos a informar adecuadamente a toda la ciudadanía. Un saludo afectuoso a todos que nos están escuchando o viendo. Bueno, contarles que llevamos más de 150 normas aprobadas dentro del borrador, tras un intenso trabajo que ustedes saben, estamos hasta horas también, Sí. porque el tiempo nos pilla, nos apremia siempre, así que estamos muy intensamente trabajando y eso se traduce en artículos que han sido aprobados en su gran mayoría por 122 votos. Contarle a las personas que están en la casa que el quórum que tenemos es bastante exigente, es de 103 votos, un quórum supramayoritario que no se ha visto en otros procesos constituyentes, sin embargo nosotros respetamos y alrededor del 80% de las y los convencionales han aprobado las normas propuestas. Presidenta, perdón, pero es que tengo que hacerle la pregunta. Usted Adelante. dice 150 normas ya se han aprobado y 122 es en promedio entonces los votos que ha recibido cada uno de los artículos. ¿Las normas es en término macro y después viene el articulado, o cuando habla de normas es sinónimo de artículo? El artículo sería el que lleva el número, artículo 1, y eso está compuesto de varias normas. Eso es lo genérico. Entonces tenemos 150 normas, o sea, hemos hecho muchas votaciones y se han quedado 150 de ellas. Claro. Ahora, es interesante lo que dice usted para que quede súper claro. Hay un quórum de 2/3 y en la mayoría de estas normas está sobrepasado el quórum de 2/3. O sea, 122 votos de los 54. 154, claro, efectivamente, iba a decir 155 ya, No, pero porque esa falta- es otra historia. falta- Oye, pero es importante eso, o sea, en términos de las reglas del juego, la mayoría de las normas han sido aprobadas por un quórum mayor que el que se exigió desde un principio. ¿Pero qué se ha ido aprobando, presidente? Mire, traje aquí una selección por el tiempo, yo sé que siempre es limitado en Efectivamente. estos espacios y que se agradece. Primero recalcar que hemos considerado ya artículos que están en la Constitución del 80 por el valor y la importancia que tienen para nuestra sociedad, como el de libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y cosmovisión, pero hemos agregado cosas para mejorarlo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que dar atribuciones al Estado de, por ejemplo, reparar las iglesias o los templos que han sido dañados. Por ejemplo, en mi región con el terremoto hay muchos todavía en ruina, entonces se van a dar atribuciones para eso. Derecho de la naturaleza, si bien no está en la Constitución del 80, lo hemos considerado básicamente pensando en qué queremos dejar a las generaciones que vienen. Porque recordemos que nosotros y nosotras no estamos trabajando para el ahora, estamos trabajando para el Chile de los 20, de los 30, de los 40 años siguientes, y ahí tiene que ver mucho qué le vamos a dejar a los niños y a las niñas que vienen. Libertad de emprender y desarrollar actividades económicas, si bien está no explícito en la Constitución del 80, sí está el espíritu, y eso es lo que hemos querido mantener. Las pequeñas y medianas empresas generan mucho empleo en el país y en consideración hay que mantenerlo. Lo que sí hemos agregado es lo que sale abajo, anticolusión. ¿Por qué? Porque no queremos que nunca más en el país exista la colusión de los pollos, la colusión de las farmacias, la colusión del confort. Entonces, un artículo que hace alusión explícitamente para que no ocurran esos hechos más en el país. También consideramos el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, que va muy de la mano con el ejemplo que ustedes mostraron recién de lo que está pasando con las vecinas y vecinos de Quilicura. Sí. ¿Y por qué queremos dejarlo a nivel constitucional? Básicamente porque queremos que no exista diferencia por nivel socioeconómico en términos de seguridad, que es un poco lo que vemos en el caso de las vecinas y vecinos de Quilicura. Sí, También, el problema es que ahora pasa en todos los barrios. sí, pero Sí, igual ese hay es un el gradiente mayor en barrios más desposeídos. O sea, hoy día vimos Parque Almagro Lamentablemente. y vimos ahora Quilicura. Dos situaciones, dos comunas distintas en donde se está registrando eso. ¿Qué garantiza cuando está, en la Constitución? ¿Qué es lo que garantiza? ¿Podemos volver a la lámina anterior, por favor, Mario, equipo de dirección? Entonces, Bueno. el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. ¿Qué quiere decir que esté escrito ahí? ¿Qué quiere decir? Bueno, todo lo que está en la Constitución, para aplicarle a quienes nos están acompañando, es como la carta de navegación. Por ahí todas las leyes que se van a escribir a posterioridad se van a basar en lo que queda en la Constitución. Entonces, todas las leyes tienen que considerar
que las personas que habitamos el país tenemos derecho a vivir en un entorno seguro. Entonces tiene que diseñarse toda la estrategia que den respuesta a este derecho. O sea, todas las políticas públicas que emanen posteriormente de esta propuesta de constitución, de ser ratificada, por supuesto, en el plebiscito, tienen que ser coherentes con esto. Ya, claro, entonces pero, este es el titular, ¿no? Es claro. Perdón que sea tan básica en el comentario, Presidenta, pero me parece importante, a propósito de lo que estamos viviendo, de que las personas tengamos la información clara desde la base para que podamos tomar una decisión. Pues finalmente nosotros, de manera obligatoria, el próximo 4 de septiembre tenemos que ir a votar. Entonces mi pregunta es, este titular, por ejemplo, el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, después tiene que pasar todo esto al Congreso y el Congreso hacer las leyes que estén acorde a eso y que permitan eso. Exacto, tiene que o modificar las que existen o crear nuevas. Y eso lo va a hacer el Congreso, el Parlamento. Y es así con todos los artículos de la Constitución, porque el enfoque, recordemos que estamos poniendo la dignidad de la persona al centro de la discusión. No es como la Constitución del 80, que había un enfoque más de un modelo neoliberal o económico a la base del modelo. Acá es la dignidad de la persona, que es lo que nos motivó a salir de nuestros hogares, a manifestarnos respetuosamente, sin desórdenes, ¿cierto?, en 2019, y nos habilita este proceso constituyente para no olvidar que estamos aquí por un acuerdo amplio social que tenga la dignidad de la persona al centro. Bien, sigamos. Derecho a la identidad, este es un derecho que no está en la Constitución del 80 y viene un poco a respaldar la diversidad que tenemos en la sociedad. Si bien tenemos una construcción que es social, que define qué es ser hombre, qué es ser mujer, recordemos también que hay un porcentaje de la población que no se define con uno o con el otro, y reconocer esa diferencia también nos va a ayudar a construir una sociedad mucho más pluralista. El derecho de los animales, para todos los que son dog lovers, cat lovers, es muy sentido y así lo hemos también considerado. Actualmente esto no está en la Constitución del 80, está en el Código Civil como una ley de cuidado hacia los animales, pero sin embargo el Código Civil no reconoce a los animales como sujetos, sino como cosas o bienes inmuebles. Pero y la ley de tenencia responsable tampoco la considera como sujeto. Es que aquí entiendo que en este artículo ustedes reconocen la sintiencia de los animales. Lo que lo va a diferenciar derechamente de lo que es un mueble, porque incluso hay leyes en el Código Civil de transporte de animales, de temas de aeropuerto, aduana, que los hacen exactamente igual que un mueble. O sea, por eso es tan popular la norma de los animales, sí. Y finalmente, algunos como puntos que vienen más adelante, como lo continuará, podríamos decir. ¿Ya? El 17 de mayo vamos a empezar a trabajar la Comisión de Armonización. ¿Y qué es esta cosa? Es un grupo de constituyentes, representantes de todas las fuerzas políticas al interior de la Convención, que van a revisar todo el texto para darle la coherencia. Por ejemplo, si aprobamos una que puede chocar con otra norma, ellos nos van a avisar. Aquí hay unas diferencias y estas son las potenciales salidas, estas son las soluciones, y nosotros en el Pleno vamos a votar con cuál solución nos quedamos. Es para darle coherencia y consistencia. El 4 de julio, más bien el 5 de julio, para ser muy precisa, la convención desaparece y es hasta ahí cuando tenemos que entregar el borrador al presidente de la República. Y finalmente, el 4 de septiembre, esta semana, supimos que el gobierno agendó el plebiscito de salida, donde todas y todos tenemos el deber, como muy bien decía Ángeles, de ir a votar y expresar nuestro... Votar, ¿no? Exacto, todos los mayores de 18. Exacto, los ciudadanos. Es que es obligatorio, Presidenta, que es importante señalar que por primera vez este plebiscito de salida fue así, ¿no? Condición, ¿no es cierto?, como el sistema antiguo, de que todas las personas están obligadas a ir a votar ese día. Exacto. Y Mirna, quisiera también contarle a las personas que hasta el 13 de abril el CERVEL habilitó el cambio de domicilio. Entonces, si uno iba a votar muy lejos, cámbiese para que le quede cerca a la casa y no tengamos problemas con la micro, todo lo que ocurrió en la última votación. Y recordemos, claro, que decimos como el sistema antiguo y nos va a faltar el que piense, pero si yo nunca me inscribí, no tengo que ir a votar. Ahora la inscripción es automática. Muy buen punto, Angelito. Ya, pues, Presidenta, nuevo desafío. Acompáñeme por acá, por favor. Nos vamos a juntar con el equipo aquí. ¿Dónde vaya ahí al centro de nuestra pantalla gigante. Tenemos algunas preguntas porque usted nos aclara muy bien los avances, las fechas, pero tenemos más información. Se dicen muchas cosas de lo que ustedes están aprobando o de las cosas que incluso no aprueban, que se quedan en el camino, pero algunos creen que se mantienen. Entonces, por lo mismo... Bueno, una de las cosas que queremos compartir con ustedes, Presidenta, es precisamente lo que son las últimas encuestas. 3 encuestas de 4
dan por ganador al rechazo si el día fuera, ¿no es cierto?, el plebiscito de salida. Y fíjese usted que la última, ahí tenemos Feedback, Pulso Ciudadano, CADEM. Yo le agrego la última, que esto influye, que le da a apruebo 39 versus 38 del rechazo. O sea, está súper peleado. A ver, Presidenta, yo quisiera preguntarle, ¿cómo se hace cargo usted de esto que ya se convierte, por lo menos hasta ahora, en una tendencia? Sí, bueno, todas las encuestas nos sirven como un insumo para mejorar. Son una foto en el tiempo y nos va dando tendencias también, como vemos a lo largo de esta misma encuesta. Recibimos los resultados, ¿verdad?, con mucha humildad, como hay cosas que tenemos que mejorar, porque las encuestas son muy, muy claras. Así que estamos levantando, siguiendo cada día, créanme, desde que asumimos con el vicepresidente Gaspar Domínguez, estamos día a día viendo cómo mejorar todas las cosas que son mejorables dentro del proceso constituyente. Así que la recibimos de buena manera y seguimos trabajando. Es que más que preocupación, angustia y todas esas emociones, es una responsabilidad que tenemos que seguir mejorando para informar adecuadamente. Por eso agradecemos mucho estos espacios, porque se dan cuenta normas que uno no conversa muy habituales, trajimos a mostrar, porque solamente se conversa como lo polémico, cosas que no están aprobadas, pero esto es un ejemplo de lo que sí está aprobado ya en el borrador. Pero, presidente, igual, por ejemplo, cuando uno revisa el pulso de las declaraciones del presidente de la República, uno puede percibir que la preocupación también se está instalando hasta ese lugar. Le invito a que lo veamos para que después lo vamos a desarrollar un poco más. Por supuesto que son preocupantes y son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso. He conversado con gente que votó a prueba y que hoy día tiene dudas. Esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas. La discusión no es solamente comunicacional. No se le puede echar solamente la culpa a lo externo. Hay que darse espacio para reflexionar, para pensar, para que los acuerdos sean más amplios que lo que han sido hasta ahora. Ya, hay una frase bien elocuente, porque también conecta con algo que se ha ido manifestando, esta necesidad de alcanzar acuerdos amplios. Usted, de hecho, ayer decía que usted esperaría que el presidente diera un apoyo explícito a la opción de la apruebo. Y uno se pregunta también si eso no es vulnerar también como un principio de presidencia que debería tener la autoridad, ¿no? Más allá de que él esté supervisando desde su lugar cómo avanza el proceso. Entonces, en concreto, ¿cómo recoge usted que el presidente también de algún modo saca parte de esta sensación ambiental, de que independiente de lo que se está avanzando, de cómo se está trabajando, hay una sensación de que quizás los acuerdos no son tan amplios como deberían ser? Sí, bueno, Mauricio, como usted bien señala, primero clarificar que lo que yo dije es que, dado que el presidente ha apoyado el proceso explícitamente desde el Acuerdo por la Paz, incluso hacia adelante, pues, claro, es como esperable el apoyo. Lo que decida el presidente... ¿Esperable de qué sentido? Lo que él ha dicho. ¿O qué? Lo que él siempre ha dicho. Por ejemplo, en esta misma cuña, él dice al final, yo confío en la convención, y en cada oportunidad que tiene lo recalca. Entonces es muy explícita. Yo aquí no tengo ningún poder para decirle al presidente o al legislativo, al ejecutivo o a quien sea qué hacer. Ellos en conciencia decidirán si votan a prueba o rechazo como ciudadanos. Eso hay que tener las divisiones muy, muy claras para no generar confusión. Presidente, cayó mal. Hay una versión de prensa que daba cuenta que en algunos convencionales vinculados a la coalición de gobierno, ¿no?, por ideología, por cercanía, por simpatía, digamos, no le había caído muy bien esta última declaración del presidente, que había generado algún nivel como de molestia esto de que el presidente también se hiciera parte de las críticas que se le hacen a la convención, de que no pudiera ser quizás lo suficientemente integradora, ¿no?, de voces disidentes, o de minoría, o lo suficientemente amplia, ¿no? ¿Eso es así? ¿Fue así? La verdad no lo sé. Yo no soy militante de un partido, soy independiente de una lista de independientes y no puedo pronunciarme sobre lo que conversan los partidos porque yo no participo en esa reunión. ¿Usted le cayó mal? Perdón, la verdad no tiene mucha injerencia. Yo tengo tantas cosas que hacer que la verdad lo que... pero así como pide, así como le gustaría a usted, y usted declara, a mí me gustaría que él pudiera manifestar una cosa más concreta respecto del apoyo a la convención. Tampoco o a las he dicho opciones. eso. No he dicho que quiero que manifieste un apoyo más concreto. Solo para ser claro. Oiga, presidenta, ¿qué fue lo que dije fue que ayer? él siempre ha mostrado apoyo a la convención, entonces uno esperaría, dado ese apoyo, que apoyara también el proceso de salida, porque nosotros terminamos el 5 de julio y el día 6 ya no existimos, no vamos a poder terminar de informar a las personas y hay un vacío ahí. ¿Quién va a informar lo que hicimos si nosotros tenemos tan poco tiempo? A eso me refiero en el apoyo, y lo que él decida, apruebo o rechazo, es su opinión ciudadana y es personal, igual que la mía, la suya. Pero tomando en cuenta las palabras del presidente cuando dice que haya que ya modificar lo que sea necesario para aprobar la nueva Constitución, ¿qué estarían ustedes dispuestos
a modificar o a rectificar. La armonización. O sea, me parece que la opinión del presidente es una opinión muy válida, al igual que todas las organizaciones que nosotros recibimos, al igual que los ciudadanos y ciudadanas que nos escriben. Así que recibimos todas las críticas constructivas hasta las vías oficiales de comunicación. Por ejemplo, Tribunal Constitucional, tenemos una audiencia creo que hoy o mañana. Banco Central nos envió un oficio donde dice artículo 1, esto nos parece tal, una opinión técnica. Los canales están todos abiertos, recibimos a la SOFOPA, a minería. Para rectificar. Como bien dice el vicepresidente, tenemos 2 orejas para escuchar y una boca para hablar, por eso queremos escuchar a todos y a todas. Y más que rectificar, aquí hay que ser súper claro, lo que el Pleno ya decidió está hecho. Eso no podemos borrar con el codo lo que se aprobó legítimamente. Ahí ese insumo sirve para la reflexión. Nosotros enviamos todos esos insumos a las distintas comisiones para que ellos igual lo incluyan en su reflexión, en su conversación, porque este es un proceso democrático de mucho diálogo. Entonces, cuando uno conversa con las otras personas, puede que su posición inicial cambie porque ve otros puntos que el compañero o la compañera muestra y que representa un sector también de la sociedad. Presidenta, Ortega y Gasset dice que la Constitución es la piel de la sociedad. Yo miro las encuestas y no sé qué tipo de piel sea. O sea, yo me imagino que la Constitución, apoyándome en Ortega y Gasset, debe ser una piel homogénea para todos. Y no vaya a quedar con parches, con todo. ¿Es eso? A mí me gusta mucho Ortega y Gasset, entre paréntesis. Lo otro es, esperemos que esté el borrador y hagamos juicios justos con el borrador. No llevamos ni un tercio de la Constitución. Entonces yo invito a todas las personas a seguir informándonos. Nosotros trabajamos para abrir, por eso estoy aquí, gracias, agradece, para informar. Y esperemos hasta el final y tal vez juntémonos de nuevo y veamos cómo quedó esa piel que dice... ¿Cómo queda la piel de la Constitución? Exacto. Ahí lo analizamos con justa medida. Es que eso que plantea Libardo, presidenta, es lo que han planteado varias personas. De hecho, nosotros ayer conversábamos con la alcaldesa Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, y ella emitió una declaración que no la voy a decir yo, la escuchamos en voz de la alcaldesa. Escuchemos a la alcaldesa. Lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, es que hay muchas personas que hay ciertos aspectos de la vida ciudadana que, por ejemplo, animales. Yo soy fanática animalista, pero otro que puede ser el medio ambiente, otro que pueden ser los glaciares, y vamos bien. Y entonces todos quieren poner eso en la Constitución y no se dan cuenta que muchas de esas cosas debieran ser materia de ley o materia de reglamento o incluso de una circular. Entonces, cuando tú quieres meter todas esas cosas en la Constitución, hace después que la vida cotidiana sea imposible. Todo va a ser judicializado, todo no se va a poder, van a haber normas que dice la Constitución una cosa, las leyes van a tener que ser modificadas, etcétera. Entonces, mi impresión, y además, no sabemos todavía si se va a aprobar o se va a rechazar, pero si se aprueba, probablemente va a ser con un margen muy pequeño. Claro. Esas son las declaraciones. ¿Qué le parecen a usted? Sí, bueno, no concuerdo con la alcaldesa primero. ¿No? Hacer modelos predictivos de esto, no tenemos datos para saber qué va a pasar. Es un proceso único, histórico, sin comparación, sin predictores. ¿Ya? El proceso constituyente no ha tenido predictores de cómo va a ser el comportamiento, así que es muy temprano para ese tipo de comentarios. Pero ella plantea que se podría todo judicializar porque quedan muchas cosas dentro de la Constitución. Bueno, acá recordar y decirle a las personas que la propuesta, una Constitución tiene 3 funciones. Uno, un marco legal, por supuesto, y ahí en la Convención tenemos mucha gente experta y tenemos apoyo también nacional de instituciones prestigiosas e internacionales. Entonces no estamos escribiendo cualquier cosa y no es lo que queramos, sino tiene un fundamento del derecho propio. También tiene una función de poner una cancha al poder político, que también lo estamos haciendo, y la más importante es la social. Entonces, si uno no considera el sentir de la sociedad, el sentir de las personas que han participado en los cabildos, lo que dijo el proceso constituyente de la presidenta Bachelet, no estamos considerando todas las variables. Por eso, más que lo que dice la alcaldesa, que solamente se refiere a un inicio de lo que estamos construyendo en ese espacio, porque faltan todos los derechos sociales que se están votando, es muy sesgado, muy pequeñito. Mire, tenemos una declaración que queremos compartir con usted para entrar en un tema que le preocupa mucho a las personas, porque ha sido parte también de las encuestas.
Estamos hablando del jefe de AFP Cuprum, que critica el trabajo de la convención en términos de pensiones, ¿no? Y llama a dejar de lado el discurso de las consignas. ¿Son consignas las que hemos visto en términos de pensiones? Hay algunos que alegan que la comisión respectiva nunca ha querido, porque se ha votado varias veces, esta idea de como dejar claro en el texto que no se puede expropiar los fondos de pensiones, que tienen que ser heredables, aun cuando la mayoría, yo lo entiendo, pretende generar un nuevo sistema para este país de seguridad social, y que eso significa otra cosa, o sea, una cosa completamente distinta a la que tenemos actualmente. Pero insisto, cuando dicen no nos han querido hacer el favor de votar a favor esto, no han querido votar a favor esta idea en el texto, quiere decir que le abren la puerta. Algunos dicen manotazo, otros dicen te van a sacar la plata, pero ese tema, ¿cómo lo ve usted? Efectivamente, hay quienes pretenden que los fondos actuales de pensiones, una vez terminada la Constitución, puedan ser tomados por el gobierno futuro, quien sea. Sí, bueno, acá lo importante es decir que este proceso constituyente es muy complejo, ya tiene muchas etapas, y todo lo que se ha hablado hasta ahora sobre AFP o seguridad social o como sea, es una conversa preliminar de la convención. Recordemos que es la comisión quien hace una propuesta al pleno y es el pleno, el soberano, quien decide. Y eso no va a ocurrir hasta más allá de 2 semanas. Sí, pero así que esperemos. Ha rechazado esa idea en varias oportunidades. Por eso esperemos. De que esté escrito eso textual. Yo no digo que tenga que estar escrito, que sea por bueno. Por eso, malo, si el pleno lo rechaza, se va a revivir eso que tal vez se perdió. Claro, solo agregarte, porque esta es una discusión súper interesante, la Constitución del 80, hasta donde uno sabe, en ninguna parte dice que los fondos de la AFP son inexpropiables, como para dejarlo claro en términos de la discusión de fondo. Pero, Presidenta, un punto que causó mucha polémica la semana pasada y que tiene que ver con las declaraciones del propio convencional Bernardo Fontaine, que decía, y que fue portada de las últimas noticias, que los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales. Es una fake news. Es parte de algo que se está discutiendo naturalmente y que podría, como decía él, derivar en que terminemos en un sistema de reparto y por lo tanto, claro, en un sistema de reparto uno no es dueño directo en el sentido de que uno va cotizando para el futuro o se hace un proceso. No ahorra una plata, no hay una cuenta de ahorro. No es una cuenta, quiero decir, individual, ¿no es cierto? Que yo mañana voy y saco mi plata como ha ocurrido hasta ahora. Entonces, ahí está, mire, ese titular generó mucha controversia. Se habló mucho y lo discutimos con él, lo discutimos con Patricio Fernández, otro también convencional, pero ese titular él lo defendía, pues él decía, no, pues si lo que pasa es que la Constitución va a proponer un nuevo sistema que es un sistema de reparto. Entonces las personas no van a ser dueñas de su plata. A ver, ¿qué opina usted? Bueno, lo primero es que como convencionales tenemos un reglamento que nos creamos entre todos, fue aprobado por mayoría, el reglamento de ética, que básicamente dice que nosotras y nosotros debemos cumplir con el principio de veracidad, ya informar todo lo que realmente ocurre e evitar la desinformación. Y en ese sentido, todas las discusiones preliminares que son legítimas, todos los argumentos que son legítimos en las comisiones son válidos, pero aquí lo que tenemos como verdad, porque la verdad también depende de la construcción de cada uno, ¿cierto? Pero lo que es verdadero es lo que aprueba el Pleno. Claro. Y el Pleno ha aprobado reglamentos y ha aprobado normas. Esto específicamente de fondos de pensiones no ha llegado al Pleno y quiero ser súper clara que es el Pleno quien va a decir cómo va a ser el sistema o no. Sí. Presidenta, no podemos dejar de preguntarle por la campaña Una que nos una, una campaña en donde han participado distintos actores, entre ellos Javiera Parada, que recordemos, trabajó para el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y después se sumó como jefa de campaña presidencial de Ignacio Briones, ¿no? Y ella dice, particularmente en esta campaña que está a través de las redes sociales, Una que nos una, dice que busca que la Comisión de Armonización de la Convención Constitucional tenga más atribuciones, ya que hemos visto con preocupación el trabajo de la Convención en esta última etapa. Y señala, tema no menor, hay muchas de las personas que votamos a prueba, hoy estamos en duda, porque se ha dejado afuera de esta conversación a la gente de derecha, pero también de la centroizquierda. ¿Qué opinión le merece a usted la campaña y esas declaraciones? Primero se agradecen todos los feedback, como le dije, está en la vía oficial, le invito a este grupo, colectivo, organización, fundación, no sé la verdad cuál es la denominación, que se acerquen, están los canales, nosotros con el vicepresidente recibimos a todo el mundo, no por ser organización o funcionarios del gobierno, lo que sea, a todas las personas.
Entonces están los canales como siempre abiertos y las sugerencias las recibimos y las conversaremos en su momento y será el Pleno quien decida si vamos a darle más atribuciones a la Comisión de Armonización o no, que es la que se encarga de ver esta inconsistencia, etcétera. Así que todas las sugerencias son bienvenidas. Es la etapa final de la que usted nos explicaba. Sí, son después son 3 semanas de armonización. Presidenta, solo para cerrar, y recogiendo un poco las palabras del presidente Boric, ¿no? Un primer diagnóstico de la primera mesa directiva era como nos está faltando comunicar mejor lo que estamos haciendo en la convención. Sin embargo, el presidente Boric hace ver también que no es solo un tema de comunicación, sino que pareciera que hay otros asuntos que tampoco, o que están generando esta, para no hablar de rechazo, esta lejanía, ¿no? Esta desafección que siente parte de la población con el proceso constituyente. La encuesta no podrá creer o no, pero claro, hay algunas que son derechamente, quizás malintencionadas derechamente. Ya la semana pasada había una de una radio que hablaba de un 98% con un margen de error bien curioso. Pero lo que quiero decir es, independiente de aquello, las encuestas están dando cuenta de que hay alguna distancia. Incluso la apreciación de la convención también se empieza a mirar con otro ojo. ¿Autocrítica, más allá de la falta de comunicación? Sí, la anoté incluso, porque yo sabía que me iban a preguntar. Bien. La anoté. Matea. Sí, porque es complejo, sí. poder ver esto si uno no tiene tanto tiempo para hacer análisis mucho más profundo. Sería maravilloso que hubiese una encuesta que viera el porqué de lo que vemos, que eso no lo explica las distintas encuestas, por metodologías son más complejas, etc. Bueno, lo primero es el tema de la comunicación, por supuesto, pero hay otro, es cómo informamos a las bases de la sociedad, cómo llegamos puerta a puerta. Eso no lo estamos haciendo cargo porque no tenemos tiempo, pero lo vamos a hacer ahora que terminemos esta primera etapa. ¿Cómo volvemos a puerta por puerta a decirle, mire, este quedó aprobado? Y significa un desafío, primero tener borrador, porque si no quedamos a ir a informar. Sí, claro. Entonces, Sí. como esto quedó, infórmese. También que nos fuimos muy pillos, tengo que reconocer. A ver, ¿en qué Nosotros sentido? deberíamos haber puesto los derechos sociales al inicio, porque esos son los más sentidos. Pero nosotros, como no Buen tenemos esa punto. mirada comunicacional, Claro. lo que estamos en el hacer, en el aprobar, dijimos, yo incluso estaba en esa comisión, dijimos, las bases primero, construyamos las bases de los sistemas de derechos fundamentales y vamos gradualmente creciendo, O sea, haciendo se las- priorizaron más los contenidos de discusión, digamos. no sé si mal, pero no sirve a la comunicación. Claro. Es que No es como- servicial a la comunicación. Es que lo que decía. comunicacionalmente tiene toda la Claro. razón, Presidenta. Si Eso es hubiese mea partido culpa. con educación, Eso es mea salud, culpa. pensiones, Claro. etcétera, claro, a lo mejor se orienta a la otra comunicación. Presidenta, Claro. se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco mucho el espacio y muchas gracias a todos y a Gracias, todas. presidenta. Tengan un buen día. Queremos, personas. ¿sabe lo que queremos? Darle las gracias porque sabemos y hay algo que no podemos, o sea, nadie puede discutir. Se han sacado la mugre. Y nos seguiremos sacando la muerte. Es que es verdad, o sea, aquí todos, de todos los sectores políticos han trabajado Todos los incansablemente. Ustedes sí que trabajan 24/7, no han parado. Algunos incluso hablaban de extender, pero ya no, ya está claro que no se extiende, no se extiende más. Pero en definitiva sí hay que reconocer que se han sacado la mugre. Gracias por venir, gracias por Muchas estar gracias en los a ustedes. medios también, porque es muy importante, como usted decía, que la población, que la ciudadanía sepa qué es lo que realmente se está discutiendo. Exacto, es trascendental y agradecemos y valoramos mucho el rol social que tienen los medios. Lo digo de corazón, no una frase cliché, porque necesitamos a través de los medios comunicar socialmente todo lo que a la sociedad le interesa, no solo la convención, sino todas las otras cosas. Y un saludo afectuoso a los colegas de la convención y asesoras, funcionarios, a la secretaría y muchas gracias nuevamente. Gracias a usted. Tengan buen día. Muy amable. Gracias. Si tiene más tiempo, puede venir otro día para que sigamos La revisando invitamos, otras ¿ah? Yo normas. feliz, pero En la necesitamos medida informar.